En un rincón perdido del mundo, oculto entre montañas cubiertas de niebla, existía un pueblo donde el tiempo no fluía como en el resto del planeta. Allí, las personas nacían ancianas, con arrugas profundas y cabellos plateados, portando la serenidad y la sabiduría de quien ha vivido décadas. Pero, en lugar de envejecer, sus cuerpos se rejuvenecían lentamente, regresando hacia la infancia mientras sus días avanzaban. El pueblo, llamado Revés, había aprendido a adaptarse a su peculiaridad. Los recién nacidos, que parecían abuelos venerables, eran cuidados por quienes parecían sus nietos, niños pequeños con cuerpos llenos de energía pero con las mentes frescas y despreocupadas de la niñez. Los hogares estaban diseñados para reflejar esta extraña dinámica. Con sillones cómodos para los mayores que aprendían a caminar con pasos temblorosos y patios llenos de juguetes para los pequeños que en realidad eran los guardianes de las familias. La vida en Revés estaba marcada por una sensación de equilibrio extraño pero armonioso. La experiencia llegaba primero, moldeando las primeras décadas de la existencia de cada habitante. Las responsabilidades, las decisiones importantes, los sueños de construir algo grande, todo esto se vivía en los primeros años de sus vidas, cuando sus cuerpos aún eran lentos pero sus mentes estaban llenas de certezas. Luego, a medida que rejuvenecían, dejaban atrás las preocupaciones, descubriendo el mundo con ojos cada vez más curiosos y corazones más livianos. Era un lugar donde las escuelas estaban llenas de niños sabios que enseñaban a los jóvenes ancianos lecciones sobre la vida, y donde los más pequeños esperaban ansiosos el día en que sus manos arrugadas se tornaran suaves. Y sus pasos torpes se convirtieran en carreras juguetonas. No había miedo a la muerte, porque ésta llegaba en la forma más dulce, como un bebé que, al final de su viaje, se desvanecía en un sueño tranquilo, dejando solo una cuna vacía. Sin embargo, esta forma de vivir también tenía sus desafíos. Los habitantes de Revés debían enfrentarse al cambio constante de roles, al desvanecimiento de sus recuerdos conforme su juventud regresaba y a la incertidumbre de no saber si el tiempo los alcanzaría para hacer todo lo que deseaban antes de convertirse en niños. Este pueblo era un lugar donde los adultos jóvenes debatían filosofías profundas mientras jugaban en charcos, y donde los mayores veían la vida con la nostalgia de quienes apenas comenzaban a comprenderla. Era un lugar que desafiaba las nociones convencionales del tiempo, donde las etapas de la vida se vivían en un orden inverso pero, de alguna manera, igual de significativo. Y entre todos ellos estaba Irene, nacida hacía apenas unos meses con el cuerpo de una anciana de 80 años. Sus ojos claros reflejaban el mismo anhelo que los de todos los habitantes de Revés, aprovechar cada etapa, en cualquier dirección en que el tiempo los llevara. Irene nació una noche tranquila de luna llena, como todos los demás en el pueblo, con el cuerpo encorvado y las manos temblorosas de una anciana de 80 años. Su llegada no fue distinta a la de cualquier otro habitante de Revés, pero desde el principio, había algo especial en ella. Sus ojos, de un gris profundo y cristalino, parecían albergar no solo la sabiduría típica de su edad, sino también un fuego interior, una curiosidad vibrante que pocos en el pueblo poseían al inicio de sus vidas. Desde que aprendió a caminar con su bastón, una reliquia que le fue regalada como un rito de paso por un niño que estaba cerca del final de su vida, Irene mostró una energía inusual. Le gustaba salir al amanecer, apoyándose con cuidado en el marco de las puertas, para observar cómo el sol bañaba de luz las calles empedradas y los techos de las pequeñas casas. En esos momentos, siempre tenía la misma sensación, que su vida, aunque invertida, era un tapiz lleno de posibilidades. A pesar de su apariencia frágil, Irene era una soñadora. Se sentaba bajo los árboles que crecían en la plaza del pueblo, rodeada de niños que en realidad eran los sabios más viejos de Revés. Los escuchaba hablar de los ciclos de la vida y de cómo cada etapa tenía su propósito. Pero Irene no podía evitar preguntarse si ese orden de cosas era suficiente. ¿Por qué esperar a rejuvenecer para disfrutar del juego y la libertad? ¿Por qué dejar que el tiempo dictara el ritmo de sus pasos? Estas preguntas la llenaban de un anhelo que no podía explicar del todo. A diferencia de otros recién nacidos ancianos, Irene no encontraba consuelo completo en la idea de que su vida ya contenía toda la sabiduría necesaria. Quería algo más, experiencias, emociones, aventuras que desafiaran la monotonía del ciclo preestablecido.
Era común verla en la biblioteca del pueblo, hojeando con manos temblorosas los viejos diarios que otros habitantes habían dejado atrás al regresar a la niñez. Esos diarios eran como ventanas hacia mundos que ella aún no conocía, y en cada página encontraba un nuevo deseo por cumplir. Pero Irene no solo vivía en las páginas de los libros o en sus sueños. A menudo, sus pasos la llevaban a las colinas que rodeaban el pueblo, donde podía ver el horizonte y preguntarse qué había más allá. Aunque sabía que los habitantes de Revés rara vez abandonaban su hogar, algo en ella quería cruzar esos límites. Esa inquietud comenzó a definirla. Irene no quería simplemente rejuvenecer como todos los demás, quería vivir su vida a su manera, encontrar un equilibrio entre la sabiduría que ya tenía y la juventud que estaba por venir. Su familia, un grupo de niños de miradas serenas y risas contagiosas, a menudo la encontraba perdida en pensamientos profundos. No te preocupes tanto, Irene, le decían. El tiempo hará lo que tiene que hacer. Pero para ella, esas palabras nunca eran suficientes. Sabía que había más, que debía haber una forma de aprovechar cada instante antes de que los recuerdos se disiparan y el ciclo de la vida la arrastrara en su curso natural. Y así, con pasos lentos pero decididos, Irene comenzó a trazar un camino diferente, uno que la llevaría no solo a entender su lugar en el pueblo de Revés, sino también a descubrir el verdadero significado de vivir en un mundo donde el tiempo avanzaba hacia atrás. Una tarde de primavera, mientras el pueblo celebraba su tradicional festival del rejuvenecimiento, una fiesta donde los más pequeños, que estaban cerca de desaparecer en la infancia, compartían sus últimas historias con los jóvenes ancianos, Irene decidió alejarse de las festividades. No porque no disfrutara de los relatos, sino porque algo en su interior la impulsaba a buscar respuestas en otro lugar. Caminó, como era su costumbre, hacia las colinas que rodeaban Revés, donde las brisas suaves siempre parecían susurrarle secretos del mundo más allá. Ese día, sin embargo, el viento no le trajo consuelo. En su lugar, la brisa arrastró algo inesperado, una hoja de papel amarillenta, desgastada por el tiempo. Intrigada, Irene la recogió con manos temblorosas. Era un fragmento de un diario, escrito con una caligrafía cuidada pero apresurada, como si quien lo hubiera escrito temiera olvidar lo que quería decir. Me alejé del pueblo para ver si el tiempo también retrocede fuera de nuestras fronteras. No sé qué encontraré más allá de estas colinas, pero siento que debo intentarlo. No puedo quedarme aquí, esperando a ser un niño sin antes haber comprendido lo que significa realmente vivir. Irene sintió que su corazón daba un vuelco. La idea de que alguien hubiera desafiado las reglas tácitas del pueblo la llenó de una emoción desconocida, una mezcla de esperanza y temor. Durante toda su vida, había asumido que los habitantes de Revés aceptaban su destino sin cuestionarlo, que nadie se atrevía a explorar el mundo más allá de las colinas. Sin embargo, este diario sugería lo contrario. ¿Quién había sido esta persona? ¿Había logrado escapar? ¿Y qué había encontrado? Decidida a descubrir más, Irene guardó el fragmento de papel en el bolsillo de su abrigo y, con una energía que no había sentido en años, comenzó a investigar. Volvió al pueblo, esta vez a la biblioteca, donde pasó días buscando entre diarios y crónicas olvidadas. Finalmente, en un rincón polvoriento, encontró un libro que nadie parecía haber abierto en décadas. En su interior, había más páginas del mismo diario. El autor se llamaba Caleb, y, según las notas finales del libro, había sido uno de los habitantes más intrépidos de Revés. En sus escritos, relataba cómo, al acercarse a su infancia final, había sentido una creciente necesidad de entender el mundo y el porqué de su peculiar destino. Su última entrada describía el momento en que cruzó las colinas, dejando atrás el pueblo. Pero el diario terminaba abruptamente, dejando en el aire la pregunta de qué le había sucedido. Para Irene, esto no fue un final, sino un principio. Las palabras de Caleb encendieron una chispa en su interior. Por primera vez, sintió que alguien más compartía sus dudas, su deseo de romper con el ciclo predeterminado. Si Caleb había tenido el valor de ir más allá, quizás ella también podría hacerlo. Tal vez, al cruzar las colinas, no solo encontraría respuestas sobre el mundo exterior, sino también sobre sí misma. Así, con el diario en la mano y el viento acariciando su rostro,
Irene tomó una decisión: seguiría los pasos de Caleb. No sabía qué encontraría, ni si regresaría alguna vez al pueblo, pero estaba segura de una cosa: no podía ignorar el llamado de lo desconocido. Su vida, aunque invertida, estaba a punto de cambiar para siempre. En el pueblo de Revés, las relaciones entre las generaciones eran un juego constante de contrastes y aprendizaje mutuo. En un lugar donde los ancianos eran recién nacidos y los niños los guardianes de la sabiduría, el concepto de familia tomaba formas peculiares pero profundamente significativas. Los más pequeños, aquellos que estaban al final de su vida, eran los pilares del conocimiento. Aunque sus cuerpos eran ágiles y sus risas llenaban el aire, sus palabras tenían el peso de una existencia plena. Eran ellos quienes dirigían las escuelas, enseñando a los jóvenes ancianos cómo adaptarse a sus cuerpos rígidos y a la responsabilidad de sus primeras décadas. Con frecuencia, se les veía jugando despreocupadamente en los campos, pero detrás de cada juego había una lección: la importancia de la alegría, de aprovechar el presente, de encontrar belleza en lo más simple. Por otro lado, los jóvenes ancianos, como Irene, se encontraban en una etapa de transición confusa. Aunque sus cuerpos ancianos les daban una apariencia de autoridad, sus mentes aún estaban llenas de preguntas, inseguridades y, a menudo, una sensación de urgencia por lograr algo antes de que su tiempo los llevara hacia la niñez. Algunos se aferraban a la sabiduría de los niños mayores, buscando consejo en sus palabras juguetonas, mientras que otros, como Irene, sentían un impulso por descubrir sus propias respuestas. Entre estos dos extremos estaban los adultos jóvenes, quienes vivían en una etapa de renovación y equilibrio. Habían pasado por la rigidez de sus años ancianos y ahora disfrutaban de cuerpos fuertes y flexibles, pero con la sabiduría suficiente para valorar lo que tenían. Eran ellos quienes cuidaban de los recién nacidos ancianos, enseñándoles a caminar de nuevo, a hablar y a adaptarse a la vida en revés. Aunque esta etapa era vista como la más estable, muchos de ellos sabían que la juventud no duraría para siempre y que, algún día, volverían a ser niños despreocupados. Estas dinámicas creaban un ciclo constante de aprendizaje. Los niños mayores inspiraban a los jóvenes ancianos con su capacidad de encontrar alegría incluso en los momentos más simples. Los jóvenes ancianos desafiaban a los adultos jóvenes a cuestionar las normas del pueblo y buscar algo más allá de lo establecido. Y los adultos jóvenes, con su energía renovada, ayudaban a los ancianos recién nacidos a descubrir el mundo por primera vez. Para Irene, estas diferencias generacionales no eran solo un telón de fondo, sino una fuente constante de reflexión. En su familia, los más pequeños, que técnicamente eran los más viejos, le contaban historias de sus propios viajes internos, mientras ella, con su mente llena de ideas y sueños, trataba de encontrar su lugar en el ciclo. Había aprendido mucho de los niños mayores, pero a menudo sentía que sus lecciones dejaban algo sin responder. ¿Acaso era suficiente aceptar el ciclo tal como era? ¿O había algo más allá de las colinas, más allá del tiempo? Las generaciones en revés vivían en un equilibrio único, una danza entre la experiencia y la curiosidad, entre la madurez y la inocencia. Pero para Irene, este equilibrio no bastaba. Las diferencias entre ellos eran un recordatorio constante de que el tiempo, aunque invertido, no resolvía todas las preguntas. Había verdades que solo podían encontrarse más allá del orden preestablecido, y ella estaba decidida a encontrarlas. Irene sabía que el momento había llegado. Había pasado semanas estudiando los escritos de Caleb, analizando cada palabra como si fueran pistas hacia un tesoro oculto. Su decisión de seguir sus pasos ya no era un simple deseo, se había convertido en una necesidad. El ciclo del pueblo, aunque lleno de belleza y sentido, no le bastaba. Tenía que saber que había más allá de las colinas, incluso si eso significaba abandonar la seguridad de revés. Una madrugada, mientras el pueblo aún dormía, Irene empacó algunas pertenencias esenciales: un abrigo tejido por los niños mayores, el diario de Caleb, una lámpara de aceite y una pequeña caja que contenía hojas en blanco y un lápiz. Si iba a emprender este viaje, no solo quería seguir la historia de Caleb, sino también escribir la suya. Con pasos lentos pero firmes, dejó atrás el pueblo. Las colinas que siempre habían sido su refugio ahora se alzaban como una frontera misteriosa.
A medida que ascendía, el aire parecía volverse más liviano, pero también más extraño. Cada paso era una lucha contra sus propios miedos, contra la incertidumbre de lo que encontraría. Cuando finalmente alcanzó la cima de la colina más alta, se detuvo para mirar hacia atrás. Desde allí, Revés parecía pequeño, casi irreal, con sus tejados bañados por la luz del amanecer. Por un momento, sintió la tentación de regresar. Pero al mirar hacia adelante, hacia el vasto paisaje que se extendía más allá, supo que no podía hacerlo. Había algo allá afuera, algo que debía descubrir. El viaje hacia lo desconocido no fue fácil. Los caminos eran irregulares, y su cuerpo anciano le recordaba constantemente sus limitaciones. Sin embargo, cada obstáculo que superaba parecía infundirle una nueva fuerza. Cruzó ríos de aguas cristalinas, bosques donde los árboles parecían susurrar secretos antiguos, y praderas interminables que se mecían con el viento. En cada paso, sentía que estaba despojándose de algo, del peso de las expectativas, del miedo al cambio, de la idea de que su vida debía seguir un camino preestablecido. Durante su travesía, Irene encontró vestigios de otros que habían intentado lo mismo. Un viejo bastón abandonado junto a un árbol, una botella vacía en la orilla de un río, y, finalmente, una pequeña cabaña a medio construir en medio de un claro. En la pared de la cabaña, escrito con una caligrafía que reconoció de inmediato, estaba un mensaje de Caleb. El tiempo no retrocede aquí. Solo avanza, pero de formas que aún no comprendo. Si estás leyendo esto, significa que has sentido lo mismo que yo. No puedo decirte que encontrarás más adelante, solo que cada paso vale la pena. Esas palabras resonaron profundamente en Irene. Caleb no había encontrado todas las respuestas, pero eso no lo había detenido. Él había continuado, y ella haría lo mismo. Con renovada determinación, dejó atrás la cabaña y siguió adelante. Finalmente, llegó a un lugar que no se parecía a nada que hubiera visto antes. Un vasto valle se extendía ante ella, lleno de flores que cambiaban de color con cada ráfaga de viento. En el centro del valle, un lago reflejaba el cielo como un espejo perfecto. Irene, exhausta pero llena de una extraña paz, se acercó al lago. Cuando se inclinó para mirarse en el agua, vio algo que la dejó sin aliento. En el reflejo, ya no era una anciana. Su rostro había rejuvenecido, sus manos eran firmes, sus ojos brillaban con una mezcla de sabiduría y juventud. Era como si, al cruzar las colinas y enfrentarse a lo desconocido, hubiera desafiado no solo las reglas de su pueblo, sino también las del tiempo mismo. El viaje había transformado a Irene. No porque hubiera encontrado todas las respuestas, sino porque había comprendido que la vida no se trataba de entenderlo todo, sino de atreverse a buscar, de avanzar sin importar la dirección del tiempo. Con una sonrisa que no recordaba haber tenido antes, escribió en su diario una última frase antes de emprender el regreso. El verdadero viaje no es hacia atrás ni hacia adelante, sino hacia adentro. Irene regresó al pueblo de Revés con un aire distinto, casi imposible de describir. Sus pasos eran aún lentos, pero no por la rigidez de su cuerpo, sino por la calma que había encontrado en su viaje. Las colinas que antes parecían una barrera infranqueable ahora se alzaban tras ella como un recordatorio de su propia fortaleza. Había cruzado un límite que nadie más se atrevió a desafiar, y aunque el regreso no era parte del plan inicial, sentía que aún tenía algo que ofrecer a su pueblo. Cuando apareció por las calles empedradas, los habitantes se reunieron con curiosidad y asombro. No habían esperado volver a verla, y menos con aquella luz en sus ojos. Irene, aún con el cuerpo de una anciana, parecía más joven que nunca. Los niños mayores, aquellos que estaban cerca de desaparecer en la infancia, se acercaron a ella primero. ¿Qué encontraste?, preguntaron, sus voces llenas de la misma curiosidad que había impulsado a Irene a partir. Irene no les dio respuestas fáciles. Encontré un lugar donde el tiempo sigue avanzando, dijo, pero descubrí que no importa hacia dónde nos lleve el tiempo. Lo importante es lo que hacemos con cada momento que tenemos. Su viaje no había sido una búsqueda de certezas, sino de posibilidades, y eso era lo que quería transmitirles. En los días siguientes, Irene comenzó a compartir sus experiencias con todos los que quisieran escuchar.
Había aprendido que no todos estaban destinados a cruzar las colinas y que no todos lo deseaban. Pero también entendió que su viaje podía inspirar a otros a mirar la vida de manera diferente, a cuestionar las reglas no porque fueran incorrectas, sino porque el cuestionarlas les daba significado. Uno de los momentos más conmovedores llegó cuando un niño mayor, al borde de su infancia final, le pidió que escribiera su historia para que pudiera leerla antes de desaparecer. «Quiero saber qué se siente soñar con lo desconocido», le dijo. Irene, conmovida, accedió. Pasó semanas escribiendo cada detalle de su viaje en un nuevo diario, que dejó en la biblioteca del pueblo para que futuras generaciones pudieran encontrarlo. Con el tiempo, Irene continuó rejuveneciendo como todos los demás en revés, pero su perspectiva nunca cambió. Cuando llegó a la etapa de adulto joven, en lugar de sentirse atrapada por la rutina del ciclo, abrazó la energía de su cuerpo y la sabiduría que había ganado. Jugaba con los niños y cuidaba a los ancianos recién nacidos, siempre con una sonrisa que hablaba de la libertad que había encontrado. Cuando finalmente llegó su niñez, Irene no sintió miedo ni tristeza. Su vida había sido completa, no porque hubiera seguido las reglas, sino porque las había explorado desde todos los ángulos. En sus últimos días como una niña llena de risas y curiosidad, escribió en el diario que había iniciado en su viaje. No importa en qué dirección nos lleve el tiempo. Lo único que importa es que lo vivamos con el corazón abierto, dejando que cada instante nos transforme. Y cuando finalmente se desvaneció en el sueño tranquilo del final, dejó tras de sí un legado que resonaría en el pueblo de Revés durante generaciones, la certeza de que cada vida, sin importar su orden, es una aventura digna de ser vivida plenamente. El mensaje central del pueblo donde todos envejecían al revés es que la vida no se define por la dirección del tiempo, sino por cómo elegimos vivir cada momento, abrazando las experiencias y transformándonos a través de ellas. La historia muestra que cada etapa de la vida tiene su propia belleza y propósito, la sabiduría de los ancianos, la energía de la juventud y la curiosidad de la niñez son piezas esenciales de un ciclo que no debería temerse ni apresurarse. Pero también nos recuerda que cuestionar las normas, buscar lo desconocido y seguir el llamado de nuestros sueños son actos fundamentales para darle un significado profundo a nuestra existencia. A través de Irene, aprendemos que la vida no es lineal, sino una serie de experiencias conectadas que cobran sentido cuando las vivimos con propósito. El tiempo no define quiénes somos, nuestras decisiones y acciones lo hacen. Explorar más allá de lo conocido es lo que nos permite crecer, no importa si eso significa desafiar reglas o simplemente mirar las cosas desde una nueva perspectiva. En esencia, la historia invita a reflexionar sobre el poder de vivir plenamente, aceptando las transformaciones inevitables del tiempo, pero también atreviéndose a buscar aquello que nos llena de significado, incluso cuando parece estar más allá de nuestro alcance. No se trata de cuántos años tenemos o cuántos nos quedan, sino de la intensidad y autenticidad con la que vivimos cada uno.